Semana Podcast presenta. Ojalá que les podamos lograr cambiar el rumbo a los municipios, que con su liderazgo ellos se vuelvan personas que puedan cambiar de cierta manera el rumbo a los municipios, demostrándole a la gente que sí se puede, que todo se puede, que podemos cambiar precisamente educándonos mejor. Entre más control tengas de tu atención, más control tendrás sobre tu futuro. James Clear. Este es el episodio número 67 del podcast Máximo Desempeño con el líder empresarial Carlos Enrique Cavelier. Bienvenidos a un programa enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos de las personas más extraordinarias en todos los ámbitos. La idea de este podcast es compartir las historias de personas extraordinarias e ideas poderosas para aprender, inspirarnos y llevar nuestro desempeño y productividad al máximo nivel. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y consultor en entrenamiento mental, hábitos y equipos de alto desempeño. Existe una estrecha conexión entre el liderazgo y la inteligencia emocional. Ser un líder significa inspirar y gestionar de manera consciente las emociones propias y las de su entorno cercano. El desempeño humano es un estado de ánimo. La mejor forma de crear un ambiente propicio para alcanzar un rendimiento óptimo es poner tu atención en el momento presente y hacerte cargo de los estados emocionales que experimentas durante el día. Algunos experimentan las emociones de forma inconsciente y reactiva, otros aprenden a manejarlas de forma consciente y creativa. La diferencia entre unos y otros marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. El manejo emocional brinda las herramientas necesarias para enfrentar los momentos de adversidad. A través de ellas es posible mantener el enfoque de la atención, creando las condiciones para acceder al máximo nivel de conciencia para el rendimiento humano, conocido como estado de fluidez. Los líderes y equipos que saben manejar sus emociones pueden rendir al máximo bajo presión porque mantienen un balance entre el gasto y recuperación de energía, lo cual aumenta sus niveles de compromiso, responsabilidad y confianza. Ya sea que hablemos de equipos deportivos profesionales, unidades de operaciones especiales de un ejército o equipos comerciales de alto rendimiento en una organización, todos comparten la habilidad de enfrentar los retos a través de un manejo creativo de sus emociones. A continuación les comparto 8 claves de inteligencia emocional que maximizan la productividad, el desempeño y el logro de resultados extraordinarios. 1. Manejan las frustraciones. Son conscientes de que éstas hacen parte del proceso, por eso honran el aprendizaje y el crecimiento que surge con cada una de ellas. 2. Manejan el rechazo. Lo interpretan como una oportunidad para crecer y mejorar. Los motiva a ser pacientes, persistentes y consistentes. No se identifican con las decisiones, juicios y opiniones de los demás. 3. Manejan los temores. Los ven como una reacción natural que los protege. No huyen de ellos, aprenden a enfrentarlos y conquistarlos. Enfocan su atención en el presente y en lo que pueden controlar, sus pensamientos, acciones, actitud y esfuerzo. 4. Manejan la presión. Aprovechan y agradecen la presión porque los mantiene alerta, enfocados y los impulsa al límite de sus capacidades. 5. Manejan la incertidumbre. Confían en su capacidad de ajustarse y adaptarse para enfrentar cada reto. Por eso no caen en la ilusión de intentar controlar el futuro. 6. Manejan la incomodidad. Entienden que ir hasta el límite de sus capacidades es lo que les permite desarrollar su talento y habilidades. Esto les permite automatizar y optimizar el rendimiento de su cuerpo y mente. 7. Manejan la fatiga. Conocen la importancia de priorizar la recuperación a través del sueño, la alimentación, el descanso y la relajación. Encuentran la calma a través de su respiración. 8. Manejan el éxito. Crean una relación sana con la idea de ganar. Saben que no pueden forzar ni controlar un resultado. Se enfocan en el proceso de mejoramiento diario y en cuidar todas las variables que les permiten llevar su desempeño al máximo nivel. Nuestro invitado esta semana es el coordinador de sueños de la empresa de lácteos Alquería, Carlos Enrique Cavelier Lozano,
uno de los líderes empresariales con vocación social más destacados de Colombia. Actualmente es presidente de la Fundación Alquería Cavelier, la cual promueve el mejoramiento de la calidad educativa en Cundinamarca y el acceso de jóvenes talentos a la educación superior de calidad. Hijo de mamá pintora, Margarita Lozano, y de papá agrónomo, Enrique Cavelier, Carlos Enrique creció en un entorno rural enmarcado por valores enriquecidos por un espíritu de generosidad y servicio, conciencia social y medioambiental y una mentalidad enfocada en la excelencia y el mejoramiento constante. Estudió antropología y sociología en la Universidad de Vermont. Realizó una maestría en administración pública con énfasis en desarrollo económico en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard e hizo una especialización para presidentes de empresas familiares en Harvard Business School. Su vocación de servicio lo impulsó a ocupar varios cargos en el sector público. Fue electo concejal de Cajicá, diputado de la Asamblea y representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, y fue asesor del Ministerio de Agricultura y secretario general del Ministerio de Justicia. En 1992 tomó el liderazgo de Alquería, la empresa familiar fundada por su abuelo Jorge Cavelier Jiménez a finales de los años 50. Siguió los pasos de su papá, un hombre excepcional en su vocación de servicio social y obsesionado por el desarrollo del potencial de las personas a través de la educación. La visión innovadora de Carlos Enrique le permitió liderar en Alquería un gran proceso de transformación, superar momentos de gran adversidad y desarrollar estrategias de innovación que han posicionado a esta compañía como una de las grandes empresas de lácteos en Colombia y Latinoamérica. En 2019 recibió el reconocimiento como mejor líder empresarial de Colombia en los premios Portafolio. Hoy hace parte del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, el Consejo Nacional de Productividad, el Consejo Directivo de ProBogotá, el Consejo Directivo del Batten School of Government de la Universidad de Virginia, del Comité de Inversiones de CEAF Colombia y de las juntas directivas de Azoleche, Biscorps Colombia, del Banco de Alimentos de Bogotá y de la Fundación Empresarios por la Educación. Carlos Enrique es un líder inspirador que no se conforma con el statu quo y que ha alcanzado niveles de excelencia en todo lo que hace a través de una premisa fundamental, la creencia de que todo es posible. Se destaca por ser un hombre apasionado, optimista, empático, sencillo y coherente, a quien le interesan muchas cosas, excepto los reconocimientos o la adulación. Ha desarrollado la fuerza interior para buscar grandes retos y visualizar nuevas oportunidades sin impedimentos, y ha tenido la sabiduría y sensibilidad de utilizar sus talentos para servir al mundo y a los demás. Nuestro invitado de hoy es un líder consciente e inspirador llamado Carlos Enrique Cavelier, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Carlos Enrique. Hola Pablo, muchas gracias por demasiadas flores en esa introducción. Primero que todo, muchas gracias por recibirme en este espacio tan fantástico de máximo desempeño, que sí ilustra mucho lo que has hecho tú, y un poquito lo que he tratado de hacer yo también en ese sentido en la vida. Pues la verdad, muy agradecido por tener este espacio de conversación contigo. Me parece además un momento muy oportuno para conversar porque estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial en Colombia. Las empresas, la gente está pasando un momento bastante difícil, y con tu liderazgo y con tu experiencia, pues es un momento muy interesante para poder conversar. No, pues será un placer. Sí, es un momento difícil. Creo que la humanidad las ha tenido mucho peores en muchos momentos anteriores en la historia. Creíamos que ya no éramos parte de la historia, pero somos. Los artículos recientes sobre las pandemias nos han demostrado que seguimos siendo parte de ese proceso evolutivo de la raza humana. Cierto. Quiero preguntarte inicialmente, cuando sales de Colombia y te preguntan de dónde eres, tu respuesta es de Cajicá, que es un municipio que no mucha gente conoce. Esto nos hace ver que eres muy orgulloso de esa tierra en la que creciste. Cuando piensas en tu niñez, en ese ambiente rural de Cajicá, ¿qué recuerdos vienen a tu mente? Bueno, una vida pues muy afable, muy tranquila, jugando mucho fútbol, todo lo que se podía, los fines de semana sobre todo porque venía al colegio entre semana, pero un municipio también pobre,
muy somnoliento. Pero digamos que yo lo digo sobre todo porque en Colombia hemos perdido la costumbre de la patria chica. Ya todos somos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Alguna gente es orgullosa de Pereira, Manizales, alguna gente de Bucaramanga y un poquito para de contar, por decirlo. Y yo creo que las patrias chicas en todas partes son importantes, el sector rural es importante y por eso lo hemos, pues lo digo así. Qué maravilla. ¿Quién fue la persona que más influyó en esa etapa de formación? Bueno, uno tiene pues sus padres que indudablemente están con uno todo el tiempo. Tuve un abuelo presente y uno no presente. El abuelo presente era presidente de la Cruz Roja Colombiana y uno lo veía pues como un señor muy viejo, pero como muy importante, que era médico. Entonces uno iba a Marley y él era el director de la clínica de Marley y allá mandaba a todo el mundo. Y pues ese sentido de estar cerca a la gente, creo que vino mucho de él y así lo influyó en mi padre porque él siempre andaba con su maletín de médico, como quien anda hoy con una tablet o con un celular hoy, no se despegaba. Y cualquier persona que le hacía una pregunta sacaba sus aparatos médicos, le hacía abrir la lengua o los ojos o la nariz o lo del oído o el estetoscopio y los examinaba y les decía, verme el lunes en mi oficina o en mi consultorio. Y a través de eso, por ejemplo, me hice miembro de la Cruz Roja Colombiana y muy temprano me fascinaba ir a pedir la donación de la entonces el Día de la Banderita en mayo todos los años. ¿Tú crees que esa conciencia social y esa vocación de servicio vienen un poco de tu abuelo y también de tu padre? Pues es que yo creo que uno, como decía Einstein, la mejor forma de enseñar no es el ejemplo, es la única. Entonces, pues, cuando uno ve los padres y los abuelos haciendo eso, y mamá ayudándole a la gente, y mis tías ayudándole a la gente del campo, en Cajicá, en Tabio, uno dice, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer, porque pues eso es lo que uno ve hacer y es lo que uno hace. Pues. Entonces, indudablemente el ejemplo es brutalmente importante en las sociedades. Quienes conocieron a tu papá dicen que fue un hombre excepcional, como que no se ahorran en elogios para hablar de él. Destacan su generosidad, su sensibilidad humana y su vocación de servicio. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que recibiste de él? Yo creo que esa vocación de servicio, porque después de ver a mi abuelo, que pues murió cuando yo tenía 17 años en el colegio, seguí viendo a mi padre de alcalde, bregando con las personas para que la gente tuviera pues su agua, su alcantarillado, sus colegios, sus trabajos, pero también sus casas limpias, sus casas pintadas, la bandera puesta. Fue el primer ejemplo que tuve de la ley zanahoria. En el año 79-80, él decía, la gente toma demasiada cerveza, deja todos los bares y no le llevan a la casa a la señora cuando les pagan la quincena. Entonces cerró las tiendas a las 7, 8 de la noche, los fines de semana, sobre todo en las quincenas, para que la gente llevara la plata al hogar y no se quedara la plata en las tiendas. Entonces, pues digamos, eso era más que por comportamiento de borrachos, por comportamiento de ahorro en los hogares. Entonces, pues ve uno todo ese cuidado por la gente, las donaciones que hacía, cómo le ayudaba a las personas. En fin, entonces todo eso lo marca uno muy tempranamente en su vida. En las empresas familiares llegan esos momentos de transición o de cambio generacional. ¿Cómo fue para ti la experiencia de demostrarle a tu papá que eras capaz de liderar Alquería y tomar las riendas de la compañía? No, fue al revés. Yo aterricé por accidente y él estaba pues como aburrido de estar ahí porque pues no se divertía mucho más siendo alcalde y siendo pues cocinando y viajando, y fue como para él me había visto pasar por las universidades y por el trabajo, decía, bueno, finalmente se vino usted para acá. Fue al revés. Y pues al principio pues uno va empezando a mirar cosas y los 90s y toda la crisis que tuvimos que ahora comentaremos. Y luego fui a un curso a Harvard, al programa de especialización de empresas, y ahí sí me vio aprender muchas cosas y me decía, le ha sentado mucho, ha aprendido mucho en ese curso, que eran 3 semanas al año, 3 años. Era de una intensidad mayor que el MBA de Harvard,
sin notas, pero pues con unos costos increíbles por hora, y uno se sentía muy culpable de no estar estudiando y clavado como tales los nerds tenemos ese sentido de culpabilidad permanente. Te quiero preguntar, las situaciones incómodas en la vida muchas veces nos ayudan a crecer, pero son las experiencias dolorosas las que producen los mayores cambios en las personas. ¿Existe alguna experiencia particularmente dolorosa para ti que haya generado un gran cambio en tu vida? Sí, digamos que yo fui muy infeliz en el colegio, y porque no, era muy duro. El liceo francés es un sistema muy duro que seguramente no era para mí, pero en esa época uno le decía al papá, me cambio de colegio y me voy a cambiar de colegio y consigo otro colegio. Al contrario, había que ser militar y ser estoico y ser espartano y aguantar, y pues cuando salí de allá y me fui a un colegio a aprender inglés en Estados Unidos, descubrí que los colegios podían ser amables, que uno podía aprender cosas, que podía disfrutarlos de verdad, no simplemente era un regimiento, aunque obviamente la disciplina que le instituye a uno el liceo francés de ese momento y que todavía permanece, fue brutal. Entonces fue muy duro, tanto que cuando se voló Pablo Escobar y me tocó manejar eso, un primo mío me recuerda que me dijo, ¿y cómo fue la volada de Pablo Escobar? Y yo no me acordaba, pero él me contestó, nada difícil después de pasar por el liceo francés. Yo también fui víctima de esa experiencia de enfrentar un colegio duro, sobre todo en la primaria, que estuve en colegio alemán, y no era para mí tampoco, y creo que quienes sufrimos esa experiencia sabemos que es duro. Yo todavía a veces tengo pesadillas con examen de alemán y es durísimo. Mencionaste un tema que me parece muy interesante, y es que a pesar de tener una empresa familiar, has tenido como esa vocación de servicio, te ha llevado a ejercer cargos públicos en los cuales no es necesariamente lo más cómodo, o se requiere, digamos, tener un gran deseo de servir a los demás para ocupar estos cargos. En el Ministerio de Justicia trabajaste como secretario general junto con el entonces ministro Fernando Carrillo, y trabajaste en la modernización de ese ministerio en un momento muy retador para el país. Estaba justamente la época de la persecución a Pablo Escobar, la constituyente del 91 estaba muy reciente. Pensando en esa experiencia, ¿por qué crees que es importante salirnos de la zona cómoda y asumir retos que nos lleven hasta el límite de nuestras capacidades? El otro día uno de mis hijos, que está en Londres, llegó de regalo, o por hecho, cuando se tuvo que venir con el COVID, nos trajo un mug que dice que uno verdaderamente está vivo cuando deja su zona de confort. Entonces, pues, de resto está uno como medio muerto, medio somnoliento. Y todos queremos estar vivos. Y queremos ser retados, o pues por lo menos algunas personas queremos ser retados permanentemente con cosas que a veces son más grandes que uno y que nos fuerzan a encontrarle soluciones, a saltar esos muros que a veces se aparecen delante de nosotros, ¿no? Y solamente así podemos avanzar hacia donde tenemos que avanzar. Entonces, pues, eso será lo que tenemos que hacer y que tenemos que visualizar hacia adelante. Entonces, pues, esas zonas de confort son como para uno se duerme por la noche tranquilo. Pero también tengo una frase que le oí a un consultor de MIT de alguna época, que dice que cuando uno está tranquilo debe estar intranquilo. Y cuando está intranquilo es que debe estar tranquilo. Sí, el basquetbolista Kobe Bryant decía que si tienes una meta que sabes que puedes alcanzar, estás en la meta incorrecta. Debes buscar una meta que creas que no puedas alcanzar y que te force a transformarte, digamos. Sí, eso es absolutamente cierto. De ahí todo el TEP, la alquería, el todo es posible, de querer hacer cosas impensables para poder llegar a ellas y realmente sacar la innovación, que es lo que cuando uno piensa, pues hace una pandemia, el mundo ya estaba saliendo de la época de las luces, entendía lo que eran los microscopios, lo que eran, pero hace dos pandemias, en 1820, en 1808, el mundo no conocía gran parte de la ciencia que hay hoy, no conocía sino por ahí el 3 o el 4% de la ciencia que hay hoy. Eran casi, pues, el microscopio era una invención reciente porque no se pensaba que era tan
tan importante mirar hacia abajo, pero los telescopios cierran mucho más fuertes. Entonces, pues, eso nos demuestra un poquito dónde estamos hoy y dónde tenemos que seguir adelante buscando ese espacio de innovación y cómo tenemos que avanzar como raza humana y como seres humanos. Esa crisis que atravesamos a causa del coronavirus nos está retando de muchísimas formas, a nivel individual, a nivel social, a nivel organizacional, como país, etcétera. He oído recientemente a muchas personas que dicen que en esta situación todos estamos en el mismo barco. Y me he preguntado si eso es así, y lo que me he dado cuenta es que todos estamos en la misma tormenta, pero definitivamente todos estamos en diferentes barcos y hay unos que la están desafortunadamente pasando peor que otros. Sin embargo, he pensado que que la empatía nos puede ayudar a enfrentar colectivamente esa tormenta. ¿Tú cómo crees que podemos enfrentar una situación tan retadora como esta? Qué buena descripción la tuya de los diferentes barcos en la misma tormenta. Yo creo que Colombia empezó a entender la solidaridad cuando la ley 002 hace 20 años de las FARC, en que la gente dijo, pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos pasó aquí? Y eso generó la creación de muchas ONGs, de muchas fundaciones para ayudar al país, porque la gente se sentía, como se dice en inglés, powerless, pues sin ningún tipo de actividad, sin poder. Entonces, pues que esto, claro, aquí nos marca mucho más fuertemente, y los barcos más sólidos, donde algunos de nosotros tenemos el privilegio de estar donde pues la lluvia no nos afecta tanto, donde siempre no sabemos si vamos a llegar a puerto, pero definitivamente tenemos que tomar decisiones muy claras. Colombia, nosotros en los bancos de alimentos, a través de los años que hemos venido trabajando allá, decíamos, hay 5 millones de personas en Colombia sin seguridad alimentaria, que quiere decir que se levantan por la mañana sin saber qué van a comer. Eso es una situación que humanamente no puede ser. Es como que en Estados Unidos hay 30 millones de personas que no tienen seguridad social. Eso no puede ser. La calidad de los hospitales, la calidad de la vivienda, la calidad del empleo en la informalidad, nos tiene que decir que tenemos que rediseñar muchas cosas política y económicamente en Colombia y en el mundo aquí en adelante. Entonces, pues, para que esos barcos sean mucho más sólidos y mucho más parecidos los unos a los otros de aquí en adelante. Impresionante esa cifra de 5 millones de personas que no tienen seguridad alimentaria. Yo creo que no somos tan conscientes de ello y no sabemos que esas 5 millones de personas, más muchas más que probablemente tenían su sustento en la informalidad, hoy están pasando una situación extrema y ahí es donde tenemos que compartir las pérdidas y ser muy solidarios en este momento. Te quiero preguntar, en el año 98 tuviste que enfrentar una gran crisis financiera en Alquería en un momento que la empresa tuvo que acogerse a la ley 550. Me contaron que para ti fue un momento muy difícil en el que seguramente tuviste muchísimos aprendizajes. Después de esa experiencia y teniendo en cuenta lo que estamos enfrentando hoy, ¿cuáles son para ti las claves que le permiten a una persona enfrentar y superar esos momentos de adversidad? Pues digamos que para mí era como la segunda vez en mi carrera que me enfrentaba a un fracaso rotundo. Si cuento el liceo francés es un tercero, porque cuando salí del liceo francés no pude entrar a ninguna universidad de las que quería, me tocó irme a la universidad que menos quería, y después encontré la Universidad de Vermont. El segundo fracaso fue cuando se voló Pablo Escobar de la cárcel y pues mi carrera quedó vuelta a pedazos, aunque tenía 31 años, entonces era temprano todavía en la vida, pero 10 años después, a los 41, o a los 9 años después, a los 40, me enfrento con que entonces me entregan la empresa familiar o tengo la oportunidad de entrar familiar y la destrozo. Entonces, pues no fue culpa mía, pues nunca nadie asumirá las culpas, pero indudablemente, claro, no teníamos claro cómo era el nivel de endeudamiento, cuál era el capital de trabajo, no entendíamos la contabilidad, no entendíamos el nivel de capitalización. Y una de las cosas más importantes que tiene que entender una persona cuando tiene una empresa es lo que estamos aprendiendo muy duramente ahora, ¿no? Los niveles de liquidez que tenemos que tener. En Alquería ahora hemos sido muy juiciosos desde el primer día de que entendimos la pandemia en cuidar la caja, porque la caja es como el corazón de la empresa. El flujo de caja es crítico. Nosotros en esa época pues llegamos a niveles de
de no tener cómo pagar las nóminas, no tener que lo rebotaban todos los cheques, entonces había que volverlos a esperar a que entraran las nuevas ventas para poder, y manejábamos un poco la caja así. Y decíamos de nuestro director de compras que él tenía muy mala fama, pero claro, pues era un poco la forma de alegrarnos un poco la vida, porque pues él no le podía pagar a nadie porque no tenía recursos. Entonces pues el hecho de haber pasado por esa experiencia sí fue, pues fue igualmente pues, de pronto menos dura que la de Pablo Escobar, porque no estaba en riesgo la vida. Cuando Pablo Escobar pues, de alguna manera me hizo llegar amenazas, pero definitivamente entender muy bien su negocio, cuáles son los puntos claves, y siempre estar muy bien capitalizado y con una deuda relativamente baja. Hay momentos que la deuda sube, la deuda baja, pero afortunadamente en los últimos años, meses, hemos logrado de nuevo un crecimiento de Alquería, bajar la deuda, esta vez a través del ingreso de un socio Mesoamérica, del doctor Castro, el presidente de Mesoamérica, y Luis Javier pues entendió muy bien la empresa y la capitalizamos el año pasado muy fuertemente y logramos bajar la deuda a unos niveles que nos permiten hoy operar muy tranquilamente, y eso es un tema muy crítico siempre, tener unas empresas muy bien capitalizadas y con deudas relativamente bajas. Cuando las deudas son altas, que hay momentos en que hay que tomarlas, aunque uno nunca sabe cuándo se deben tomar esas deudas, siempre esa es parte del juego, entender uno cómo se mueve. Pues siempre fue crítico, y ese aprendizaje del manejar la caja fue esencial en ese momento, el año 98-99, hace 21 años, 20 años. Tú dirías entonces que tiene que ver un poco con la planeación y la organización, y yo pensaría que eso aplica también tanto para las empresas como para las personas, la planeación de las finanzas y la organización de las finanzas. Sí, indudablemente. Yo tuve compañeros en la universidad que sus padres habían estado en la Gran Depresión y decían que era un periodo muy difícil, porque pues vuelve al tema de que entonces no saben si van a comer el día siguiente, porque pierden los empleos, y pues entonces las personas tenemos que acostumbrarnos. Seguramente vamos a salir de esta pandemia con unos niveles de ahorros muy bajos, pero con una ansia de poder tener unos ahorros más altos, y eso en el corto plazo va a ser difícil para el consumo, pero va a ser muy positivo para la economía que la gente tenga niveles de ahorros altos. Pues esto no lo estoy hablando de los próximos 4 meses, sino seguramente 2 o 5 años o 10 años, que la gente entienda que es importante capitalizarse, tener ahorros, y las empresas pequeñas, Colombia, que es un país de tantos emprendedores y tanta gente echada para adelante, tienen que entender mejor la contabilidad y entender mejor lo que es la caja, ¿no? Lo que es crítico. Y seguramente otra lección que llevaremos es que habrá que montar bancos que le lleguen a la gente mucho más cercanamente, porque los bancos grandes están hechos para llegarles a la mediana y a la gran empresa. Los costos que tienen no les permiten llegar a las pequeñas empresas, donde el pagadiario, que pueden ser a veces 10% diario, se les lleva todo el ingreso. Entonces, pues eso es parte de lo que sucede, lo que sucedió con la alcaldesa hace unas semanas, cuando la gente paga su noche diaria, los venezolanos pagan su noche diaria. Esas cosas tampoco pueden pasar. Eso hay que eliminarlo de nuestra sociedad. Pues siempre habrá un sector informal de alguna u otra manera, pero Colombia tiene que entrar en un nivel de formalidad mucho mayores. Y esa es la otra cosa que está sucediendo, ¿no? El otro proceso es que el dinero se tiene que digitalizar, y eso nos va a ayudar mucho, sobre todo con la corrupción. Cuando todo el dinero está digitalizado, va a ser muy difícil ser corrupto en este país, porque le van a tener que pagar de alguna manera que no se puede, tal vez en oro o en bitcoins. Pues la gente tendrá formas de pagarle a la gente, pero seguramente los controles son mucho más difíciles, mucho más fáciles de manejar. Un rasgo fundamental de los líderes es que crean una conexión con un propósito superior que los guía y los motiva a superar los momentos de dificultad, los impulsa a enfrentar cada día. ¿Cuál es para ti ese propósito que te guía y te motiva a hacer todo lo que haces? Pues digamos que cuando yo entré a la alquería me sentía con un propósito bajo, que era tener, pues digamos, una empresa. Nunca he querido estar trabajando en el sector privado, pero vi muy prontamente que el hecho de que tener un producto tan noble como es la leche, que le llegáramos a los consumidores, que empleáramos la gente, que le compráramos la leche a los campesinos, y que eso generara ese nivel digamos, de bienestar entre toda esa cantidad de gente que hoy pues
Si sumamos 12.000 campesinos y 4.500 personas que trabajan en colaboradores de alquería, estamos hablando casi de 18.000 personas por 5, que son cerca de 90.000 personas que dependen directamente de alquería. Entonces ahí hay un sentido de propósito que surgió muy rápidamente, sin contar que claro, que el producto siendo tan noble llegaba a 5 o 6 millones pues en este momento 5 o 6 millones de hogares en Colombia. Y eso me permitió ver un poquito más allá. Y cuando empecé a tener un poco más de tiempo, nos ingresamos a los bancos de alimentos con el padre Daniel Saldarriaga, Monseñor Rubiano, que había iniciado el Banco de Bogotá y que pues por pues, cosas de la vida era el arzobispo de Cali que nos había casado, el arzobispo de Cali, y pues pudimos tener esa relación cercana y la tenemos hoy muy cercana con los bancos de alimentos. Luego fundamos Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos, que se fundó en nuestras oficinas en una noche de fulgor y de entusiasmo con todos los bancos de alimentos a nivel nacional. Y hoy han servido un gran propósito. Entonces, digamos, ahí empieza uno a ver un propósito mucho más profundo que ver un balance frío y ver unos recursos que llegan a la empresa. Aunque Alquería nunca ha sido un gran distribuidor de dividendos, pues eran simplemente salarios que se pagaban a mi padre, a mí. Hemos entregado, nosotros, pues por ejemplo, tenemos, mi abuelo dejó una costumbre muy importante, que es que a cada persona se le entregan 3 litros de leche cuando tiene familia, y cuando no tiene familia, pues cuando no tiene sino la señora, es un litro de leche diario, pero que nunca le faltara a nadie nada. Entonces se le entregan a todos los colaboradores esa cantidad de leche. Entonces ahí veo esos tipos de propósitos, y ahora con la educación, con lo que hemos montado los últimos 10 años de la fundación, y llegar a crecer que Cajicá fuera el mejor municipio para educar en Colombia, pues era muy importante en ese proceso. Entonces, pues ahí va encontrando uno, y en estas semanas estar ayudando mucho a la Universidad de los Andes, al Departamento de Cundinamarca, al Consejo de Competitividad, en el COVID, en procedimientos, en muestreos, en escribir temas, participar en reuniones y aprender mucho de los procesos. Es lo que nos da ese sentido de propósito para ir más allá de lo que uno hace el día a día. Esa vocación de servicio que nos has compartido a través de todo lo que haces con los bancos de alimentos, con la fundación, etcétera, está particularmente enfocada en el tema educativo, en mejorar la calidad de la educación en Cundinamarca y el acceso de los jóvenes talentos a una educación superior de calidad. Y eso es un ejemplo muy interesante de liderazgo consciente. Y cuando yo pienso en liderazgo consciente, se me viene a la cabeza Nelson Mandela. Y Mandela dijo alguna vez, abro comillas, la educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, que un hijo de trabajadores agrícolas puede convertirse en el presidente de una gran nación. Es lo que hacemos con lo que tenemos, no lo que se nos da, lo que separa a una persona de otra. Cierro comillas. Un par de estudiantes que han recibido el apoyo de la Fundación Alquería Cavelier te enviaron unos mensajes que te quiero compartir, y son los siguientes. Hola Carlos Enrique, habla Javier, le envío un saludo desde Múnich. Con este mensaje quiero expresarle mi admiración por ser ese personaje tan inspirador y agradecerle por cómo usted y la Fundación me ayudaron a abrir 1000 puertas para cumplir mis sueños. Aprovecho para contarle que esta semana cumplí otro de esos sueños y recibí mi título de maestría en computación biomédica. Ahora estoy trabajando con inteligencia artificial en imágenes médicas y es algo que espero podamos aplicar en los hospitales de Colombia. Espero verlo muy pronto para darle un fuerte abrazo de agradecimiento. Y este es el segundo mensaje. Hola Carlos Enrique, espero que estés muy bien. Mi nombre es Ingrid y te quiero agradecer infinitamente por todo el apoyo que me has dado. Te cuento, yo soy de Pacho y en mi región las oportunidades de progreso para los jóvenes son pocas. Mis padres trabajan en el campo y para mí acceder a la educación superior era un reto casi inalcanzable. Pero gracias a la Fundación Alquería Cavelier estoy a punto de graduarme como ingeniera electrónica de la Universidad Javeriana. Estoy muy feliz por eso. Y aunque sé que no existen las palabras para agradecerte, te quiero decir 1000 gracias. 1000 gracias por todo lo que haces. Gracias por hacer transformación social en nuestra región. Gracias por contribuir al desarrollo y al progreso del país de una manera tan bonita.
Y gracias, infinitas gracias por ayudar a cumplir los sueños y las metas de tantos jóvenes. Espero que en un futuro, así como lo haces ahora tú, pueda contribuir al desarrollo de mi país y de la región en la que nací. Pues, muchas gracias por compartir ese par de audios, Pablo. La verdad es que ese es el corazón. Uno a veces la vida, o muchas veces la vida tiene que manejarla con el corazón. Y a mí yo siempre he detestado una cosa, que es que la gente no puede llegar a su full potencial. Ahora que hablábamos también de oportunidades desperdiciadas. Y la educación es exactamente eso que decías con Mandela. Unos niños de Pacho, Cundinamarca, de un colegio, pues claro, brillantes. Pacho, Ingrid y de Chocontá, Javier. Y les cambiamos, ojalá que les podamos lograr cambiar el rumbo a los municipios, que con su liderazgo ellos se vuelvan personas que puedan cambiar de cierta manera el rumbo a los municipios, demostrándole a la gente que sí se puede, que todo se puede, que podemos cambiar precisamente educándonos mejor. Y en eso estamos ahora con el gobernador de Cundinamarca, con la secretaria de Educación de Cundinamarca, Pilar Noriega, que era la directora de la fundación, como secretaria de Educación de Cundinamarca. Haciendo que muchos maestros, muchos rectores crean su potencial verdadero primero ellos. Cuando ellos creen en sí mismos, le pueden pasar ese esfuerzo a las Ingrid y a los Javieres, que hay miles de ellos por todo el departamento, por todo el país, por todo el mundo. Entonces, de esa manera, ellos pueden llegar a su potencial máximo. Y en el caso de Ingrid, que es además una ingeniera de robótica, que ha hecho ya viajes a Chile, a Los Ángeles, con el apoyo de su rector de Pacho, que ahora está en Cogua. La mandó, la llevó, y el desarrollo de estas personas tiene que ser integral y que sus familias también puedan cambiar profundamente. Entonces, pues, mi amor por la educación es porque yo, pues, finalmente, después de todo el sufrimiento del liceo francés, yo ya entendía, y parte de lo que me hizo sobrevivir en el liceo francés era que yo era un privilegiado, porque yo todos los días salía en un carro y veía cientos de niños en Cajicá que iban a los colegios, donde los cuidaban, donde había unos profesores, pues, con pobres herramientas, con pobres capacidades, porque ese era el país. Y ese es el país que estamos tratando de cambiar poco a poco. Que esos profesores se empoderen, sus rectores se empoderen y tengan colegios extraordinarios que puedan avanzar en la mejora de la educación, de la calidad de la educación en Colombia. Pues realmente es muy conmovedor escuchar esos testimonios. Seguramente los has oído antes de esas personas, pero para quienes no los conocemos nos damos cuenta de lo importante que es impactar la vida de la gente a partir de eso que es la educación, que yo creo que es lo que finalmente marca el curso de las sociedades, es el nivel educativo de la gente, y aportar en eso creo que es algo muy importante. Si tuvieras que resumir los mayores aprendizajes de tu vida en 3 principios que fueran muy simples y muy útiles para las generaciones que vienen, ¿cuáles crees que serían esos principios? Pues un principio que está muy claro ahora es el gusto y el amor por ayudar. Ayudar a jalar. Y en eso, por ejemplo, yo a uno de mis profesores favoritos, que es el profesor Jim Austin de Harvard, que está jubilado ya en México, que decía que uno verdaderamente son unos llaveros que saca y uno abre puertas sin pensar. Hace una llamada, contacta a una persona con otra y abre puertas y hace esos llaveros y abre y abre y abre puertas. Y eso te genera unos espacios enormes para personas que se puedan conectar. El segundo, pues, es, digamos, el amor por la educación. La educación es infinita. Nuestros cerebros todavía están mucho por desarrollarse. Sabemos que el entendimiento, yo creo que hay 2 cosas importantes aquí en adelante, pues, aparte del sentido de solidaridad en el mundo. En ciencias, el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la astronomía, aunque de los mundos externos que haya, de los visitantes extremos que haya, ahora con todas las fotos de UFOs que hubo hace 2 semanas, pues no sabemos si son ciertas o no, pero que el espacio exterior es enorme. Pero como decía Phil Hyman, también el físico ganador del premio Nobel que trabajó en el proyecto Manhattan, hacia abajo, hacia los microscopios, hay un espacio gigantesco también.
y así lo decía, hay un espacio muy grande hacia abajo y en ese espacio es que está el coronavirus y tenemos que entender mucho más claramente cómo nos organizamos los seres humanos para evitar que esas tragedias sigan pasando. Logramos que las guerras se acabaran hasta cierto punto, tenemos que acabar con las guerras, tenemos que acabar con las armas y tenemos que acabar de construir corazones para generar mucho más amor por nuestro planeta, cuidarlo más y cuidar a las personas que tienen menos cosas que nosotros para subirles sus oportunidades. Sé que, al igual que a mí, a ti te encanta el tenis y que no solamente has ido a ver torneos de Grand Slam, sino que también lo juegas con frecuencia. ¿Qué has aprendido a través del deporte sobre el juego de la vida? Bueno, yo soy pésimo para el tenis, absolutamente pésimo. Juego para poderme mover y distraerme un rato. Estas 8 semanas hemos estado aquí guardados y pues yo no soy para jugar en los aparatos esos de digitales, los tenis ni nada de eso. Entonces he estado simplemente, pues, mi señora, que antes de que lográramos abrir, pues comprar una máquina chiquita de trotar, le da vueltas a la casa, 60, 70 vueltas, con una disciplina enorme como tiene mi señora Tita. El deporte le enseña unas cosas muy importantes. Primero, le enseña a uno a perder temprano, la importancia de perder y que no pasa nada, y que uno se para y sigue adelante. Segundo, le enseña a uno que, pues, y esto lo aprendí del fútbol muy temprano, que la vida es un deporte de contacto. La política es un deporte de altísimo contacto, donde le dan a uno codazos todo el tiempo y hay que aprender a vivir con ellos sin responder o manejando las situaciones. Y tal vez tercero, que es poco el entrenamiento que podamos hacer. Todo será siempre imposible. Jorge Valdano tiene un video extraordinario donde dice que él iba a ser un gran jugador de fútbol, llegando una hora más temprano, dedicándose más a entrenar y saliendo una hora más tarde de los entrenamientos. Y que la disciplina en eso es fundamental. Maravilloso, yo creo que la preparación es fundamental para la confianza, para todo y pues realmente ha sido un gusto conversar contigo. Te agradezco muchísimo toda la sabiduría que nos has compartido, tu tiempo, y creo que nos llevamos muchas lecciones muy importantes para enfrentar y para superar este momento difícil que estamos atravesando. Pues no creo que sea sabiduría, simplemente experiencia de una persona que está por ahí, que ha tenido unas experiencias interesantes, pero te agradezco de todas maneras tus palabras y ojalá podamos seguir conversando. Ha sido un placer, Pablo, compartir en estos minutos esa cantidad de preguntas fantásticas, de las cuales además he aprendido mucho yo también. Por eso es que me gustan las entrevistas, porque aprendo muchísimo. El tema de la tormenta con barcos de diferentes tamaños, el tema de las frases de Mandela, tus preguntas, cada una me permiten aprender. Uno aprende sobre todo en los exámenes también, no solamente estudiando para los exámenes. El libro que recomiendo esta semana es The Intelligent Leader, de John Mattone. Me encanta este libro porque identifica las cualidades que conforman la mentalidad de un gran liderazgo. El autor presenta un método práctico y accesible que cualquiera puede tomar para convertirse en el tipo de líder que enriquece la vida de los demás, disfruta de una vida más plena y deja un legado duradero. El mundo de hoy necesita líderes que entiendan la dinámica sutil del corazón, la mente y el alma de los seres humanos, comenzando por los propios. Sígueme en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre, en mis perfiles de LinkedIn o Twitter y en mi página web www.pablojacobsen.com. Conéctate al podcast Máximo Desempeño cada semana a través del sitio web semana.com o puedes suscribirte para recibir todos los episodios a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para desarrollar tu potencial, para contribuir a que tu familia y equipo sean mejores y para construir un mundo mejor. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Un abrazo de gol. Chao, chao. Semana.com